Bueno, bienvenidas, amigas, amigos. Bienvenida Carolina Descansa y Mariano Peirú, compañero ya de tanto tiempo. Es complicado nombrar tus habilidades: poeta, escritor, bueno, ensayista, músico, antropólogo y, sin embargo, amigo y otro montón de cosas. Es una alegría presentar este libro. Que es, digo porque es muy difícil nombrar eso que los poetas irresistiblemente tratamos de nombrar, el amor y todos sus conjuntos interiores y todas sus derivas. El libro anterior de Mariano, Itinerarios de salida, yo creo que, bueno, ahora lo podemos charlar, pero hay allí algo de yin y yang, ¿no? Son como dos polos que dialogan, pero mi sensación es que, más allá de la condensación del lenguaje a la que nos tiene acostumbrados Mariano en estos dos, y particularmente en este texto, la densidad no opaca nada, sino al contrario, que es capaz de definir eso que es tan difícil de definir, como es lo afectivo, el deseo, en fin, para acompañarle y para darnos pie a lecturas posibles. Esta Carolina Descansa, compañera también de la casa y creadora del taller de Mariano. Es un libro para mí extraordinario, lo tengo que decir, absolutamente conmovedor y que planea por zonas que son muy complicadas de planear, sin miedo, con absoluta frontalidad, y decir, yo creo que lo mejor que se puede decir de un libro que aborda un asunto así, yo no lo había leído así nunca, este asunto, dicho. Así que un enorme placer, un orgullo que estés con nosotros, de verdad que sí. Y nada, bienvenidos a los dos y vamos a disfrutar de este Flecha que no he nombrado, Flecha de nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Vale, no sabía si me tocaba. Hablo yo primero. Habla. Sí, hablo yo primero. Bueno, estoy un poco, no sé si nerviosa, porque ya no me pongo nerviosa, pero un poco impresionada, porque no es un territorio en el que yo haya hablado nunca en público, y aunque el público sea todo conocido, pues me es difícil. Entonces sé que he cometido el error de escribir todo lo que voy a decir, que es una chorrada monumental que no se debe hacer nunca, ¿no? Que lo que siempre se debe hacer es anotar las ideas y luego ya las vas contando. Pero no he hecho eso. En el fondo, pues expresando también el respeto que tengo a Mariano y que os tengo a vosotros, que ya pues somos compañeros e incluso amigos, ¿no? Yo creo. Así que bueno. Lo primero, darle las gracias a Mariano por haberme invitado a presentar estos dos libros. Son dos libros muy distintos entre sí, pero antes de hablar de estos dos libros quería hablar un poco de algo que me gusta mucho de Mariano, no solo como poeta sino como ensayista. Yo no he leído toda tu obra, pero sí que he leído, bueno, pues una parte importante. Y una de las cosas que más me gusta de Peirú es que es un poeta o un ensayista o un autor, no sé cómo, contemporáneo. Es un autor contemporáneo. ¿Y qué quiero decir con que es contemporáneo? Pues que es un autor que escribe desde este tiempo. Es un autor del primer tercio del siglo XXI. Y diréis, pues vaya chorrada, ¿no? Pues no. A mí me parece algo muy importante, porque estamos rodeados de poetas que son coetáneos, ¿verdad? Que están vivos y que publican libros, pero eso no los convierte automáticamente en poetas contemporáneos, poetas de nuestro tiempo o autores de nuestro tiempo. En los ensayos de Mariano, que es donde primero aprecié esta característica, se me hizo muy evidente, porque en el campo del ensayo, que sí lo conozco mejor, tampoco es tan frecuente el que haya autores contemporáneos que reflexionan en el eje y en la coordenada temporal y espacial del mundo en el que están habitando. Hay mucha nostalgia, ¿verdad? O a lo mejor mucho miedo, ¿no? De abordar la reflexión sobre lo contemporáneo de acuerdo con las coordenadas espaciotemporales del lugar que habitas. Y eso
esa cosa tan clara en el ensayo creo que también está presente en los poemarios de Mariano que yo he leído, y en este último en concreto, que es el de los dos libros que están aquí, que es este libro es el uno y este otro que se titula Flecha de nosotros. Pues creo que los dos están muy presentes en esa naturaleza contemporánea, y voy a explicar por qué, en cómo se trasluce eso, ¿no? Lo primero que se trasluce es el eje de la reflexión, el punto de partida de la mirada. Es una mirada que reflexiona sobre cómo conocemos y sobre cómo se configuran las cosas. Yo creo que eso es una reflexión muy propia del siglo XXI, que no existía en el siglo XX, ¿no? A veces pensamos que los poetas del siglo XX son nuestros contemporáneos, y no es verdad. Los grandes poetas de los años 30 no hacen poesía contemporánea, hacen poesía de los años 30 del siglo XX. Y eso nos queda muy lejos. Entonces hay una reflexión que yo creo que es permanente, sobre la configuración de la esencia de las cosas, ¿no? Y de cómo la esencia de las cosas, bueno, en el caso de Mariano ha puesto ahí por esa idea de la frontera, ¿no? De las cosas de lo que voy a hablar después, y que es lo que más me ha interesado. Pero además es un abordaje que en su contemporaneidad no es solamente una cuestión del tema o de los temas, ¿no? O de la cosmovisión o la epistemología que se desprende de esa poesía, sino que también están los signos contemporáneos, que en el poemario aparecen supermercados, aparecen grifos, aparecen palabras sin aspavientos, ¿verdad? Signos de nuestro tiempo, sin aspavientos, pero sin vergüenza, ¿no? De manera sistemática hay un descarte de los elementos, de esos signos de nuestro tiempo. Yo creo que porque muchas veces tenemos miedo a que ensucien, ¿no? De contemporaneidad poco poética pues, los textos, y eso pues no le pasa a Perú, y está genial, ¿no? Porque no es ni un alarde, es decir, no es una exhibición provocadora, ¿no? Pero tampoco hay una ocultación, y esa normalización pues yo creo que es en lo sígnico, pues es también una expresión de una normalización en el biológico, y lo agradezco un montón. Ya insisto, no solamente como poeta, sino como ensayista. Bueno, dicho esto, que era lo que quería decir, bueno, afortunadamente no lo he leído, voy a hablar un poco de Flecha de nosotros, y luego ya, pues, a ver qué... Bueno, el libro, ¿no? En realidad yo creo que es un solo poema. Es la sensación que he tenido al leerlo, que es un solo poema y que funciona pues como variaciones, ¿no? Como si fuera una primera frase musical que luego tiene una variación y otra variación, y así pues hasta 17. O sea, es difícil, a mí me resulta muy difícil pensar que son poemas independientes, porque de hecho los temas se repiten, las oposiciones se repiten, y digamos que yo he visto ahí como dos ejes, o bueno, Mariana ya dirás que todo esto que no es así, o que sí, o que lo que sea. Pero bueno, como estamos acostumbrados también en el taller a explicar cómo hemos leído las cosas, pues aunque no vaya por ahí, pues por lo menos que ya lo leías. Entonces, desde mi punto de vista hay como un primer eje que se coloca ahí al principio de todo, que es el título del primer poema y los primeros versos, ¿no? Que dice: la flecha, un mundo se termina siempre, ¿no? Y a partir de ahí empieza pues, este poema larguísimo, que insisto, funciona como la música, ¿no? Funciona como variaciones en relación con la misma frase musical. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, yo creo que más o menos hay como una unidad, es la sensación que he tenido hasta el poema 10, y que luego a partir del poema 10 hay un cambio de eje, y hay unos cambios muy importantes no solamente en el eje, sino también en quién es ese nosotros. O sea, que en una primera parte era un nosotros amoroso, identificable, y que luego pasa a ser una suerte de epistemología, ni siquiera es algo, o quizá un nosotros epocal, o no sé muy bien, ¿no? Pero creo que hay un cambio ahí en el libro importante. Manteniendo, continuando pues, con sustantivos que sostienen en todo el texto, ¿no? La flecha, el texto, la nieve, la palmera, en fin. Bueno, lo que más me ha interesado del libro, ¿no? Lo que más me ha gustado, y tampoco quiero hablar mucho más.
Lo que más me ha gustado es, o lo que más me ha interesado es la idea de la fusión de la identidad de las cosas con sus antagonistas. Es decir, la idea de que las personas, las cosas, los sentimientos, las emociones se configuran en una línea de tensión, en una frontera con su antagonista, y que a veces el tiempo hace que al final el antagonista y el protagonista se acaben fusionando y convirtiendo en lo mismo. Hay varios versos explícitos sobre eso. Bueno, ¿no? Dice: a lo largo de la línea crecen la tristeza y la alegría, recuerdan cada vez más su pasado común y se van volviendo lo mismo, como cuando estás y cuando no, cuando deriva por la falta de sentido o con el exceso de sentido. Lo mismo pasa con la imagen o con la idea de la botella y el cántaro, lo que contiene y lo que separa, ¿no? Y cómo el tiempo es capaz de fusionar lo que está a un lado y al otro y convertirlo en lo mismo, ¿no? Y eso, pues por llevar un poco a mi terreno, me ha parecido una cosa pues que pertenece a la tradición de pensamiento de la que yo vengo y de la que creo que venir mañana también, pues de la sospecha, del materialismo y de una visión no dramática, pero sí situada y cero moralista, ¿no? Y eso me encanta. O sea, lo de que haya que se integre esa visión no moralista, pues me gusta, ¿no? La verdad envuelve la mentira envuelve la verdad, la oscuridad envuelve la luz envuelve la oscuridad, una de esas ideas es verdad y la otra es mentira. Yo creo que aquí hay una aceptación madura, ¿no? de lo que son las teorías de la sospecha, pero ya procesadas en el siglo XXI y así, ¿no? Bueno, la cuestión de la construcción de la identidad a través de los bordes, de los continentes, de los recipientes, y bueno, que eso está, pues eso no es patrimonio exclusivo de Fritz y nosotros, eso es una idea también que está en Ser Uno. Y bueno, en Ser Uno hay muchas cosas que me han interesado. Me ha interesado el texto de octubre, lleva a junio mucho, y una conferencia de Mariano que dio en el Prado y que seguramente muchos de vosotras o de vosotros estuvisteis allí, que bueno, fue una conferencia increíble, realmente increíble. Yo creo que de las cosas más interesantes y más profundas que yo le he leído, que primero lo he escuchado y luego lo he leído, y que acabó con un poema que también aparece en el texto, que es Perro que no hay. Bueno, el texto se llama Perro que no hay y acabó con un poema que se llama Las escaleras impares, ¿no? Y que luego lo voy a y bueno, nada, que no voy a dar más la cosa. Así que muchísimas gracias, Mariano, por haberme invitado a leer tus libros y acompañarte aquí hoy. Y bueno, pues voy a hacerte algunas preguntas. Vale. Que no sé si quieres decir algo de lo que he dicho o lo que sea, pero... Bueno, este es un buen momento porque si no, siempre queda como que hay que decirlo cuando no corresponde, para dar las gracias, ¿no? A Carolina, desde luego, por aceptar la propuesta y por tomarse la molestia de leer los libros y de leerlos en serio y currárselo y pensar sobre estas cosas. Y también, por supuesto, a todos los que os habéis quedado, habéis venido especialmente, que también alguno hay, y a la Fundación, a Joana, a Rosana, a Julieta, por todo, ¿no? Por acogerme hoy, pero también por acogerme siempre. Y nada, que deseando escuchar tus preguntas. Vale. Bueno, pues vale. Sin haber leído toda tu obra, pero sí unos cuantos libros de los últimos, ¿no? Los últimos están todos construidos en torno a figuras de repetición, ¿no? Repetición de estructuras, de palabras, de comienzos, de finales. Y me preguntaba si la intención de esa estrategia de repetición es hacer protagonistas a ciertas palabras o a ciertas ideas, o más bien darle un espacio de sonoridad al poema, o sea, incorporar la dimensión de lo que suena y liberarse del sentido, es decir, darle esquinazo a la referencialidad, ¿no? Coger y decir, bueno, juego con las palabras y me desentiendo de su sentido. O sea, si es una cuestión de sonoridad o de protagonismo.
esa repetición, ¿no? Yo creo que antes has hablado de una estructura musical o de algo musical. El término que se usa en la música para referirse a esto es motivos, ¿no? A veces temas también, ¿no? Variaciones sobre un tema, o en una sinfonía se trabaja con motivos, ¿no? Entonces, creo que esto tiene que ver simplemente con el hecho de que está aquí y está en otros libros recientes, con el hecho de que son poemas muy largos. Entonces, para mí, la escritura de poesía, no la lectura, no es lo que me interesa necesariamente como lector, pero sí como escritor, por lo visto, es trabajar con textos largos, o sea, explorar cómo entiendo yo el poema largo, y necesito, creo, el juego con los motivos, o sea, que aparecen palabras, o los motivos no son solamente palabras, no son solamente semánticos, también son estructuras sintácticas o tipos de relaciones, como ella ha detectado muy bien, ¿no? Entre opuestos o entre, no necesariamente opuestos, pero sí complementarios, o palabras que están cerca pero que no son exactamente vecinas, ¿no? O que no eran vecinas hasta que no se colocan juntas en el libro y luego ya empiezan a desarrollar una relación. Entonces, bueno, me parece que se podría escribir poemas largos de muchas otras maneras, pero esta es la manera que yo deduzco, porque me salen así, deduzco que es lo que me interesa. Puede que tenga que ver con este interés por lo musical o por las estructuras, ¿no? Por algo como arquitectónico en la escritura, ¿no? Se podría hablar de arquitectura en un poema de 5 versos, pero creo que sería un poco exagerado. Mientras que en un poema de 50 páginas o de 40, creo que sí tiene sentido hablar de arquitectura, coger esa metáfora o ese símil, ¿no? O sea, cómo se construye algo, cómo algo tiene una base y se va desarrollando y van apareciendo, no sé, como referencias a lo anterior. Decía antes que está lo... Sí. Nada. Entonces, con respecto a lo que preguntabas, la parte de la respuesta que no es sí, es porque había una disyuntiva ahí, ¿no? Yo hablo mucho de liberarse del sentido, ¿no? O de que la poesía trabaja en una zona o juega en una zona en la que el sentido no está en primer plano. Pero creo que habría que matizar eso y que, por lo menos lo que me está interesando a mí es no liberarse no tirar el sentido a la basura, sino fomentar una relación diferente con el sentido. O sea, que el sentido, claro que me interesa, por eso me parece que rechazo imponerlo yo, ¿no? O que alguien lo imponga en una lectura unidireccional. Es decir, que la famosa apertura del sentido no es porque no interesa el sentido, sino porque interesa tanto que vamos a fomentarlo, o a darle alas, o a dejarlo en libertad, ¿no? Buscar una manera en la que se produzca sentido en la escritura y en la lectura, en vez de transmitirse un sentido simplemente, ¿no? Creo que esta es la idea. Entonces, no se trata de liberarse del sentido para siempre, sino a lo mejor de debilitar por cierto lado la asignación de sentido como algo unívoco y tratar de potenciar una actitud de quien lee pues más abierta o más activa. Entonces, la repetición de las palabras, o de, insisto, no sé cómo decir, gestos sintácticos o todo lo que se pueden llamar motivos que aparece ahí, tiene que ver con esa especie de borrado temporal del sentido de una palabra, ¿no? Cuando aparece esto, podemos remitirnos al juego ese tan infantil, tan tonto o tan, en realidad, interesante, ¿no? De repetir una palabra, repetir una palabra, hasta que ya la palabra queda como extrañada, ¿no? Y no, de repente se desencaja, se sale del lugar en el que está normalmente, y su relación con el referente se vuelve un poco turbia. Todo el mundo tiene claro de lo que estoy hablando, ¿no? Esta cosa que hacen los niños y que me parece que se hace aquí también, de otra manera, pero que es el mismo, como que lo psicológico que hay detrás en la relación entre las palabras, los signos y los referentes, creo que es algo similar a eso. Entonces, yo qué sé, pues aparece el pájaro, ¿no? Aparece un pájaro, es uno de los motivos del libro. Apareció en un determinado momento y luego más adelante aparece otra vez y luego otra vez, y a lo mejor aparece la palabra pájaro
50 veces a lo largo del libro, por decir un número cualquiera. Y creo que el pájaro no es siempre el mismo. Creo que el pájaro aparece en un momento y puede generar un tipo de asociaciones o de ideas en quien lee, y luego aparece en otro contexto o relacionándose con otras palabras o con otras estructuras sintácticas, y ya el pájaro es otro y va cambiando. Y lo que hay en común es la palabra pájaro, pero el pájaro ha estado volando, ¿no? Vuela a través del libro. Y eso pasa con otras tantas palabras, tú has leído algunas, son muchas en realidad, a lo mejor hay 20 o algo así, ¿no? Que son como los personajes del libro, yo diría, ¿no? Esos motivos son como personajes que van apareciendo y reapareciendo y les pasan cosas, no están siempre en la misma posición. Entonces, bueno, creo que estoy un poco desordenadamente intentando justificar o explicar lo que yo quisiera que pasara con este trabajo de la repetición de los motivos o de las ideas, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de generar sentido, pero también tiene que ver con algo puramente estético. No sé si es que existe esa expresión puramente estético, porque lo estético nunca es puramente, nunca es meramente estético, siempre se derrama, ¿no? Y toca zonas de lo ético, lo individual, en fin, muchas otras cuestiones, ¿no? Lo político. Pero bueno, por decirlo de alguna manera, como que hay un intento también de crear belleza, yo creo. Esto es algo que, bueno, hasta ahora he hablado algunas veces del libro en otros actos y en conversaciones privadas y públicas, y me parece que nunca había llegado aquí, ¿no? A decir esto, pero lo tengo clarísimo. O sea, que hay una cosa que es como un impulso que tiene que ver con lo íntimo, lo inconsciente, lo emocional, la ideología, una serie de cosas, pero también hay un intento de organizar eso en un texto que funcione de una manera bella. Cuando digo bella, pues entendiendo lo que yo entiendo como belleza, ¿no? O sea, que no es la belleza según, hablábamos hace un rato, la belleza según Rubén Darío, ni la belleza según Baudelaire, ni la belleza según nadie, sino pues algo que sea un poquito novedosamente bello, ¿no? Esa es mi aspiración. Vale. Bueno, voy a leerte algo que escribes aquí en Ser Uno, que aparece en las primeras páginas, sobre una cuestión, bueno, que me parece interesante y divertida. ¿Vale? Y aquí en la página 14 dice la distracción. El que está distraído no está ciego. Si me concentro, si asumo el control de la dirección de mi mirada, el poema progresa en profundidad y su movimiento es metafórico. Si por el contrario dejo que los ojos vaguen en libertad y consigo que mi inteligencia funcione distraída, el poema gana en extensión y avanza de forma mecánica. Mi impresión es que solo este modo de mirar hace justicia a las posibilidades de la vida, que solo este modo de escritura hace justicia a las posibilidades del lenguaje. Así que la pregunta es fácil, es si cada vez escribes más distraído. Pues mira, estaba pensando en cómo contestar algo parecido a lo que estás diciendo mientras leías, ¿no? Creo que ese es el primer texto del libro, ¿no? Esa es una cosa que escribí en el año 2008, y en realidad estaba hablando de dos posibilidades de escritura, la metafórica y la metonímica. Espero que se entienda eso. Y estaba pensando en dos libros que había publicado hasta en ese momento. Creo que había publicado 4 en el momento, pero sobre todo los 2 más recientes, que eran, claro, tú decías antes, no he leído todos tus libros, nadie los ha leído todos. Eso es una cosa buena, una de las ventajas de escribir mucho, que está muy mal visto lo de escribir mucho y publicar mucho, pero una de las ventajas es que nadie puede leerlo todo. Entonces, estaba pensando en 2 libros, uno se llama La Sal y otro Estudio de lo Visible. La Sal es un libro claramente metafórico, o tiene una estructura metafórica. ¿Qué es la sal? Es una metáfora de algo, ¿no? Es parecido a en ese sentido. Hay como algunos personajes, o hay algo de la repetición y de la resignificación de algunos términos y tal. Estudio lo visible, en mi lectura, a ver, yo digo claramente, pero esto es muy personal, es claramente y personalmente
muy metonímico. O sea, es un poema hecho como con lo que siempre llamamos la yuxtaposición, ¿no? Como trozos de frases que no se saben, que no tienen una relación evidente, ¿no? O sea, como que el poema no va en profundidad, sino que va hacia los lados. Se interesa por la superficie y no por la profundidad. Por eso el título, quizá, no sin ninguna duda, y por eso hablo ahí de la superficie frente a lo profundo, ¿no? Entonces, estaba pensando yo mientras leías eso, que esa dicotomía servía en esa época. O sea, me parece que sirve como algo teórico, como una idea, pero yo creo que en estos últimos libros estoy haciendo una especie de síntesis, o he ido a un lugar como un punto medio, no sé si exactamente medio, pero algún lugar intermedio entre esos dos polos, ¿no? Y que hay algo, o sea, yo diría que estamos más cerca aquí de la sal y de lo metafórico, porque ese pájaro, la palmera, la nieve, los personajes que aparecen aquí, no sé, da la sensación de que se está hablando de otra cosa en algunos momentos, ¿no? Que son signos que apuntan hacia otro lado, metafórico, simbólico, alegórico, toda esa zona, ¿no? Pero también hay algo metonímico, también hay como espacios laterales, lugares a los que solo se va una vez, ¿no? Que no funciona con esa repetición y la profundidad, sino que aparecen como territorios pegados al lado del agujero o la zona vertical por la que uno se va hundiendo o cayendo o ascendiendo, pues hay otros territorios horizontales. O sea, creo que estoy sin haberlo pensado realmente, pero en los últimos tiempos ya, buscando como algo intermedio, o jugando con las dos posibilidades. Mitad distraído, mitad atento. Mitad distraído, mitad atento. Pues sí, eso está bien. Vale. Atento a la distracción. Bueno, yo lo comentaba antes, que leyendo Flecha de nosotros yo he tenido la sensación de estar pues como salvando todas las distancias como las variaciones Goldberg, ¿no? Ahí ¿no? Una frase que se repite, luego empieza otra vez, luego va hacia otro sitio, luego no, que es una estructura barroca, bueno, que es lo único barroco que hay en este libro, esa estructura, porque esto no es nada barroco, o sea, que no, afortunadamente, o sea, que no hay nada de mal con eso. Pero al mismo tiempo yo es que no sé nada de ellas, entonces no puedo, pero sí te he leído y ahí haces dedicas una buena parte de las reflexiones en este texto sobre el tema de la improvisación en el jazz, que es un tema que, aunque yo no he leído, sé que has dedicado mucho. Y la pregunta es si esto es más pues un producto de una larga o adiestrada improvisación o una sucesión de variaciones que no tienen nada de improvisadas, ¿no? En ese sentido. Es decir, por lo menos las variaciones barrocas no lo son. Sí, pues creo que ahí también me parece, bueno, el texto ese que has leído antes, voy a contestar primero. Me parece que es una cosa también intermedia. O sea, que hay un elemento de improvisación. Yo usaría la improvisación también como metáfora, o sea, no es exactamente improvisado, pero bueno, también podemos preguntarnos qué es exactamente improvisado o qué es exactamente improvisar, ¿no? También a mí el artículo, no sé cómo llamarlo, el capítulo del libro en el que aparece eso que dices tú, es el que mencionaste antes, que es dijiste que es uno de los que más te interesaron, que también es a mí uno de los que más, o quizá el que más me interese, ¿no? Que es ese que se llama Octubre lleva junio, sí. Y que es un texto que escribí para hablar en la universidad, en la Complutense, una cosa que me invitaron, sobre la poética de un libro que se llama Diciembres Iniciales, que es mi antepenúltimo, creo. Entonces, era un libro sobre eso, o sea, era un texto sobre ese libro, ¿vale? Sobre esa poética, ¿no? Que había ahí, sobre lo que yo pensaba o quería hacer al escribir ese libro. Y aquí hablo de, pues sí, algo que he pensado mucho, la verdad, en otros contextos, que son como el paradigma de la improvisación frente al paradigma de la composición. Supongo que hemos hablado alguna vez aquí en el taller de esto, porque es una idea que me parece muy iluminadora, ¿no? Diría que en la música está un poco más claro, o sea, yo estoy llevando a la poesía elementos de la música, entonces ya ahí hay una pequeña, hay que ir con ojo, ¿no? Hay que andar con cuidado porque no son analogías exactas, son similitudes.
pero sí que hay... venga, lo voy a contar, no es un poco largo, pero da igual. Habitualmente, o en algunos contextos, se define la improvisación como composición instantánea, ¿no? Como composición que se hace sobre la marcha. Y a algunas personas, yo entre ellas, nos parece que esa definición es totalmente fraudulenta, porque es como si la única diferencia entre la composición y la improvisación fuera el tiempo que se tarda en hacerse, ¿no? Y hay otras diferencias que son las que los improvisadores que se dedican a la, vamos a decirlo así, verdadera improvisación o a una improvisación más radicalmente improvisada, pues esas diferencias son las que realmente les interesan. Ahí menciono algunas, o las que yo considero principales, como son, por ejemplo, que en la composición se está pensando en el todo, ¿no? La palabra composición alude, tanto en la música como en la pintura, ¿no? Que también se usa mucho ahí, a la relación entre las partes y el todo, y a la relación entre las partes entre sí. Eso es la composición de un cuadro, ¿no? Eso es la composición de una obra. Unas partes que se combinan de determinada manera y forman un todo. En la improvisación, entendida, insisto, de una manera un poco, bueno, no sé, radical, verdadera, uno está en el momento, no se está pensando en el todo, no se está pensando en la totalidad o en la relación entre las partes, se está pensando en el aquí y el ahora. De hecho, tengo un par de citas que metí ahí que me parece que son, no sé si suficientemente contundentes para convencer a todo el mundo, pero a mí me sirven. Hablando de la composición, Mozart dice: en la imaginación no veo las partes una después de la otra según el orden en el que deberían sucederse, sino todas juntas a la vez. Y Beethoven, elegido bien, ¿no? Mozart y Beethoven. Dice Beethoven: tengo siempre ante mis ojos todo el conjunto. Músicos de jazz, como Charlie Haydn, por ejemplo, dice: cuando estás improvisando no hay ayer ni mañana, solo existe el momento en el que estás. Otro improvisador no musical, sino el coreógrafo y bailarín Merce Cunningham, dice que lo que él quiere bailar no está sujeto a una idea preestablecida sobre cómo debería ir, más de lo que lo está una conversación que uno tiene con un amigo. Sonny Rollins, entonces, vamos a quedarnos ahí un momento, ¿no? También podemos llevarlo al ámbito del teatro, o coger por ahí, ¿no? Hay una obra de teatro que escribe alguien donde todo lo que cada personaje dice está escrito. Y por otro lado, hay una conversación que podemos tener Carolina y yo tomando una caña. La diferencia entre una cosa y otra no es que lo que hacemos nosotros es crear un diálogo en el momento. Hay otras diferencias esenciales, ¿no? Hay una libertad esencial, hay una imprevisibilidad esencial. Y sobre todo, hay la imposibilidad de corregir, ¿no? El hecho de que sea imposible corregir cuando estamos teniendo la conversación tomando una caña o improvisando, genera hace que el texto, digamos, sea de otra naturaleza. Hace falta enfocarlo de otra manera cuando sabes que lo contingente puede entrar, ¿no? No es lo mismo un actor o una actriz leyendo un texto o recitando o diciendo algo que sabe de memoria y que es así y tiene que ser así porque así lo escribió Molière o Shakespeare o el que sea, frente a la libertad o la sensación de libertad que tenemos cuando estamos improvisando, ¿no? Sea tomando una caña o sea sobre un escenario en un contexto de performance o de lo que sea, ¿no? Tenía una última cita de otro jazzero, Sonny Rollins, dice que la improvisación no consiste tanto en recordar como en olvidar, poner la mente en blanco y permitir que a uno se le ocurran cosas sin que uno sepa de dónde vienen. O sea, el espacio que se le da ahí a lo inconsciente o a lo contingente o a lo azaroso es radicalmente diferente. Son actividades distintas, el resultado es otro, viene de otro lugar y la escucha es otra también, o debería ser otra, ¿no? Entonces, todo ese rollo, que yo creo que es interesante en sí mismo, por lo menos para los que nos interesa la música, o el teatro, o tomar cañas, también es interesante aplicado a la poesía. Hay que cogerlo un poco con pinzas, creo. Todo esto que he dicho ya hay que cogerlo con pinzas.
compone tampoco sabe exactamente de dónde vienen las ideas, ¿no? De dónde vienen las frases. Hay algo de improvisación en la composición y hay algo de composición en la improvisación siempre. Eso no significa que no sean cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica esto a la escritura? Pues algunos textos... ya sé lo que quería decir. Me quedo un momento más en el ámbito de la música, ¿no? Schoenberg, este famoso compositor, dice, es muy buena anécdota, me parece a mí. Un día en una clase con unos alumnos, tenía un lápiz en la mano, ¿no? Con el que escribe partituras y tal, y muestra el lápiz y dice, la parte más importante es esta, ¿no? Y señala la goma, ¿no? Entonces, me parece una definición perfecta de lo que es el paradigma de la composición. Se puede borrar, lo más importante es que se puede borrar, que corriges, ¿no? Y que ofreces lo que quieres ofrecer. Hay unas decisiones centralizadas ahí, ¿no? Hay alguien que decide lo que quiere ofrecer y se toma el tiempo que sea necesario. Mientras que en la improvisación no hay goma. No puedes volver atrás en el tiempo en la improvisación musical. Entonces, o en las cañas, ¿no? Entonces, lo que sale, salió. Hay que prepararse para improvisar de una manera distinta. Sí que tomando cañas quizás no tanto, pero si queremos hacer arte con esa, ¿no? Sobre la marcha, pues hay que tener un tipo de, no sé cómo decir, formación para que lo que salga sea más o menos lo que quieres que salga. Pero también mola que ver qué pasa, ver qué sale, ¿no? La improvisación tiene que ver también con ver qué pasa ahora, cómo estoy hoy, ¿no? La composición, por decirlo así, es eterna. Aspira a una obra, ¿no? A la obra maestra. La improvisación no aspira a la obra maestra, aspira a algo que llega y se va. Algunos improvisadores están en contra de grabar. Quizá el mejor representante de la improvisación libre, ¿no? La improvisación entendida como algo radical, es un guitarrista inglés ya muerto que se llama Derek Bailey, y tiene una frase tremenda que me voy a permitir citar en este espacio augusto, que es, dice Derek Bailey, grabar estaría muy bien si no fuera por los putos discos. ¿No? O sea, lo que no le gusta es que se quede ahí, porque hay algo falso ahí, en la cosa de que se ha quedado, ¿no? Entonces, yo no conocía esa frase, pero hace mucho tiempo escribí en... Es que me parece que vale la pena, perdón. Tú te lo sabes mejor que yo, pero no te... No, pues que en uno de estos primeros textos aparece algo de eso, ¿no? Ya sé dónde está. Había una simpleza en la mera vista, en el juego de las imágenes, siempre inocente. Una simpleza que desapareció con la transformación de imágenes en palabras y volverá a surgir de forma intermitente en la recepción. O sea, la idea aquí es el malestar con la transformación de cierto impulso de escritura en palabras, ¿no? Porque las palabras son como los putos discos, ¿no? El poema ya queda ahí, fijo, sobre la página, ¿no? Y eso genera cierto malestar, o a mí me lo generaba. Esto es bastante antiguo, este textito. Tras la elaboración de esa materia prima, quedan la sordidez, el estatismo y la humillación de lo domesticado. La escritura es pérdida, alejamiento definitivo, imposición momentánea de equilibrio, detención de la caída. Por eso desea evitar que las imágenes se conviertan en palabras, desea que las palabras funcionen como cosas. La escritura nos separa de la experiencia que originó la escritura. ¿Se entiende, no? Es como que el proceso de escritura segrega verdad. El producto tiene algo de traición. Hay una sustitución, ¿no? De algo que es real, que puede ser el amor, el duelo, ver pasar una mosca, cualquier cosa, ¿no? Una sensación, algo que te hace escribir y luego escribes y eso queda ahí y hay algo de traición ahí. Es exactamente los putos discos. Yo no conocía esta cita de Bailey entonces, pero es eso, ¿no? Ese tema me interesa desde que empecé a pensar sobre la escritura y es el tema principal de ese libro que creo que conocéis, por lo menos de oídas, Yo soy la naturaleza. Va de eso, ese es lo que originó ese libro, ¿no?
buscar maneras de escribir que no sean composición, ¿no? Porque hay algo quieto en la composición, que puedan captar algo del momento presente. Entonces, para mí, Diciembres Iniciales es un libro, fue un proyecto, a ver cómo lo digo, fue un proyecto en el que tenía estas ideas en la cabeza todo el tiempo. Estaba como con esto en la cabeza, ¿no? Más o menos la época en la que empecé a pensar en ese libro, en ese ensayo de Dios y la naturaleza, y cómo hago para que los poemas mantengan algo de, entre comillas, improvisado, o quizás sería mejor decir contingente, ¿no? Y también me interesa la composición, poder combinar estos dos paradigmas. Y nada, pues por eso se habla de eso. Y creo que en ese libro ocurre esto como muy claramente. Y ya me he quedado con eso. Entonces, me parece que los libros que han venido después, que son el que mencionaba Julieta, Itinerarios de Salida, y Flecha de Nosotros, tienen algo de eso. Hay algo que tú detectas claramente, ¿no? Motivos que se repiten, un poema largo, bla, 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 variaciones sobre temas. Eso es compuesto. Y también hay pequeñas cosillas que aparecen por ahí que son, en mi lectura por lo menos, absolutamente contingentes y que podrían no estar. Y que, bueno, no sé, me gustan las dos cosas y me parece que es interesante intentar combinar. Vale. Vaya rollo que tengo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vale, pues yo creo que lo mejor ahora es que nos leas algún poema. ¿Seguro? Sí, va a ser mejor. Vale. Vale, pues voy a leer este que me has pedido y que además sirve quizá para ejemplificar, porque es el poema con el que terminé la charla esa en el Prado, pero también es un poema que está en... Ah, no está en Diciembres Iniciales, bueno, no importa. ¿Tienes la página, por favor? ¿Perdón? Es la página para poder... Ah, sí, es la página 159. Gracias. Las escaleras impares. En eclecticismo no te gana nadie, pero lo único que me importa es recordar que cada cosa que ocurre en el mundo ocurre también en estas escaleras, como si veo doble, veo triple. Hay unas escaleras fuera del escenario, hay unas escaleras dentro de cada uno. Hay la historia secreta de todas las veces que subimos y bajamos. Las escaleras pares no respiran, las escaleras impares no mienten. La animación del suelo. Hay raíces. Yo no tengo raíces. Mis raíces están en las personas. Están. Pero las personas están lejos. Ahora están lejos. Las he expulsado lejos. Por eso son impares. Solo son pares en la oscuridad. Lo que fuera no tiene límite, se mueve dentro acercándose al límite, a dos límites, como el último día del primer mes o la nota más grave de un instrumento agudo, el primer piso de un rascacielos, una tensión, algo que va en contra de sí, pero suavemente, y en las escaleras el 3, el 11, el 7. Son impares porque no tienen límite. El último beso de la primera cita, el primer beso de la última. Veo doble, subo, bajo, los pies saben dónde van y saben dónde irían si no supieran dónde ir. Son pares a la vista, son impares al tacto, son impares mientras bajan y suben. La suma es par, la resta es impar. Las escaleras están quietas en la oscuridad. Se fue en el próximo tren y me gustó, pero tocar da miedo, mirar da miedo, cerrar los ojos da más miedo. Los ojos cerrados son impares. Que nadie me vea, que alguien me toque, que nadie me hable, que alguien me escuche, que alguien me entienda sin escucharme. Veo doble, veo triple, digo lo que no veo, toco lo que no veo, en las escaleras impares. En ese escalón hay un árbol
lejano y frío. Veo que es frío, lo toco y está lejos. En las escaleras impares hay un beso, son un beso. Subo y bajo por el beso. Autómatas apasionados subimos por el beso. Toco triple, toco el árbol, el frío y la lejanía. Así en las venas como en el cosmos, pero ahora estoy quieto en un escalón, los dos pies en un escalón. Las escaleras siguen siendo impares. En el escalón me olvido de la escalera, pero la escalera no se olvida de mí. La escalera se mete en el invierno, el ruido se convirtió en un escalón, el ruido representaba la vida, éramos una especie de reacción emocional, dentro del ruido, dentro del invierno, casi fuera de la vida. En la escalera desaparece el escalón, en el escalón aparece la escalera, en el pie desaparece el paso, en el paso aparece el pie. En el árbol desaparece el frío, en el árbol aparece la distancia. El 19 es más impar que el 15. Veo doble, hay unas escaleras dentro de cada uno, hay la historia secreta de todas las veces que subimos y bajamos. La historia es secreta para cada uno, pero entra algo de luz y hay una lámpara que absorbe la luz. No hay un lenguaje ahí dentro. Por eso no se puede describir qué pasa. La última muerte de la infancia, la primera muerte de la vejez. El lenguaje es ante todo comparación, un límite que acerca y aleja. Esta idea implica un baile en la penumbra. Me imagino humedad, un árbol que baila. Un árbol es humedad que baila. Una clase desprestigiada de placer, cerca del frío. Lo eterno. Los niños, los adolescentes y los viejos suben juntos, bajan juntos, pero solo hay uno. Hay un viejo impar, un niño impar en las escaleras impares. Estaría genial si nos leyeras alguna selección de, bueno, no sé si decirle poemas Sí. o partes, ¿no? Sí, tema. pues lo haré. Claro, lo malo de escribir estos libros largos es que las lecturas son relativamente insatisfactorias, porque no voy a leer el libro entero, que se tarda... El otro día, voy a contar así de comité, hice después de la presentación oficial del libro, digamos, me habían propuesto en otra librería hacer algo, y entonces les dije, bueno, pues puedo ir y leer el libro entero, que es algo que ya he hecho 2 o 3 veces con estos libros que son un poema, pues tiene sentido una vez en la vida leerlo entero. Y se tarda 40 minutos, 45 minutos, y bueno, pues el que vaya, pues la puerta está abierta, se puede ir, o sea, no pasa nada. Lo he hecho con estos libros unipoemáticos algunas veces, y quería hacerlo con este, y al final hubo una conversación antes, y se puso interesante, y se hizo un poco larga, y ya me parecía que era sobrehumano para mí, y sobre todo para la gente, pues entonces no lo pude leer entero. Entonces, todo eso es para decir que voy a leer algunos pasajes, sí, 3 yo creo, pero claro, parte de la gracia, supuestamente, de la supuesta gracia, se pierde, porque voy a empezar por el 10, ¿no? Tiene 17 partes, como ha dicho Caro, voy a empezar por el 10, por la parte 10, porque hay un punto de inflexión ahí, o eso de ella, y sería interesante comentarlo quizá en otro momento, pero bueno, empieza con la botella, y la botella es un personaje que ya todo el mundo conoce cuando llegamos al pasaje número 10, y aquí no ocurre eso, ¿no? Pero bueno, confiemos en que funcione así también. 10. La transformación. La botella se convierte en cántaro. El tiempo es finito, el deseo es infinito.
deseo convierte el tiempo en infinito. La botella contiene agua, el cántaro contiene el vacío. Contiene agua y habla del vacío. Contiene por dentro y dibuja por fuera. Contiene por fuera. La caricia no se convierte en música. La caricia genera música. Una cosa es no confundir una botella con un cántaro, o un cántaro con una botella, y otra es no oír ni ver la transformación. No soñar con la transformación, una transformación que desborda el sueño, exactamente como el agua no desborda la botella, como el cántaro desborda la botella, como la lentitud desborda la velocidad, como la flecha desborda la línea y la vida desborda el sentido. Como nosotros desbordamos la idea de nosotros. Dicen que si caminamos sobre la hierba, la cara se nos colorea de verde. Dicen que si pasamos mucho tiempo con niños, empezamos a pensar, a sentir como ellos. Yo digo que si caminamos sobre el lago, la cara se nos colorea de azul y empezamos a sentir como niños, a pensar como alas. Tú dices que si nos besamos infinitamente, las alas se nos colorean de rojo y el presente se convierte en destino. Yo digo que si nos acostamos sobre la hierba se colorea de naranja. Tú dices que probemos. Un pájaro vuela hacia sus alas. La flecha se convierte en blanco. Ahora una forma nueva de estar juntos cuando estamos solos. La cercanía desborda la distancia. El lago renace en nosotros, renacería. No hace falta volver al lago. Nos habíamos ido del lago, pero el lago no se había ido de nosotros. Un pájaro está triste, un pájaro está cerca, dos pájaros están cerca. Un ala está triste, un pájaro tiene dos alas, dos pájaros tienen dos alas. Voy a seguir directamente. 11. La tristeza. Hay algo triste siempre. Cuando está triste el cuerpo de nosotros, el sexo es diferente, más cercano a la hierba, más parecido al sueño. Un lago interrumpido por el tiempo. No hay algo alegre siempre. La tristeza no tiene por qué generar sufrimiento. Nos abrazamos a la tristeza, en la tristeza. Salimos de la tristeza como se desborda el aire, como se llenaba un cuerpo de tristeza, como se llena una época de sufrimiento, como la burbuja se convierte en una costumbre, como la alegría se concreta en el sueño en la alegría. La tristeza es un comienzo, una forma de encuentro. El sexo es un encuentro con la forma. En el sueño hay un lugar en que la tristeza y el sexo son lo mismo. En la música hay un lugar en que estamos solos, cada uno de nosotros solo. Un lago está solo cuando el cielo lo mira. Un lago está solo cuando el cielo lo mira. Una palmera está sola cuando la nieve la cubre, la transforma. Estar solo no es triste, lo triste es el lugar. A veces la música se pone de puntillas, entonces la tristeza se enamora de la alegría. Canta la flecha, canta rojamente por el aire, canta tristemente hacia el niño. En la música hay una soledad enamorada. La alegría es una indecisión. La alegría es una indecisión relativa al mundo. Parecía que la tristeza era lo único verdadero, pero la alegría es igual de verdadera, igual de triste. En el lago hay un lugar en que la violencia y la ternura son lo mismo. En cada niño hay una alianza, entre el lago y el recuerdo del lago. Una alianza antigua y triste que se concreta en la alegría de nosotros, del lago, de los niños que sueñan con el lago. La violencia se enamora de la ternura y
tristeza de la nieve la vuelve roja. En la tristeza hay un lugar en que estamos muertos. En cada niño hay una distancia. Desbordarse hacia la tristeza es una forma de entenderse, de estar cerca. Sexo sin cuerpo, ojos sin ver. Bueno, creo que voy a parar aquí. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los asistentes. ¿O, Caro, quieres algo más? Sí, que leas este 16, porque si no, yo creo que no se entiende cómo acaba esta historia. Ah, vale. Hay una pregunta por aquí. Vale, pues leo y aquí charlamos, ¿no? Un poquito. Aquí está la solución, ¿no? A todos los misterios. Vale. La idea de 16. La idea de causa. ¿Por qué se desborda un cántaro? Porque no cabe más agua. O porque el grifo está abierto. O porque nadie cierra el grifo. O porque el sonido es cada vez más agudo. O porque es una botella. ¿Por qué se desborda el presente? Porque no cabe más pasado, o porque no cabe más futuro, o porque el futuro está abierto, o porque no es un cántaro. ¿Por qué se desborda el blanco? Porque espera infinitamente más rápido de lo que vuela la flecha, o porque no cabe más sexo enamorado, o porque nadie cierra el grifo. ¿Por qué se desborda un pájaro? Porque tiene dos corazones. ¿Por qué se desborda un corazón? Porque muchos pájaros laten dentro de él. ¿Por qué vuela la flecha? Porque el blanco la espera, o porque un pájaro vuela, o porque el sonido es cada vez más agudo, o porque el blanco no la espera. ¿Querías comentar o preguntar o qué? Sí, yo te quería preguntar, encuentro muchos elementos místicos, ¿no? Tanto en la temática como en el tratamiento del lenguaje, en cuanto... Perdón, ¿has dicho místico? Sí, Ah, vale. sí, dicho místico, dentro de un misticismo, si quieres, de lo secular sagrado, ¿no? No religioso, sino en el concepto de, bueno, de cántaro, de vacío, lo que tú has comentado también de la fusión de los contrarios, es un concepto muy budista. Te quería preguntar si eso es así o no, si para ti hay un cierto, si has pensado desde el punto de vista de lo místico, lo misterioso, lo secular sagrado, etc. Sí, pues yo creo que, salvo tú y a lo mejor alguien más, aquí todo el mundo me conoce y creo que yo no soy nada místico. Pero, Esto es bastante místico. no, pero lo veo, estoy súper de acuerdo contigo. O sea, creo que en el libro este y en otros también, a ver cómo lo digo, creo que hay algo de lo místico que me parece totalmente cierto y que yo he vivido de alguna manera, ¿no? O sea, que tiene que ver, pues bueno, ser uno, ¿no? El libro este con las poéticas se llama Ser Uno y tiene que ver con Ser uno con el todo. con ser uno, con uno mismo, con ser uno mismo, pero también con la unidad, con recoger lo múltiple que hay dentro de uno y poder anudarlo de alguna manera, o mejor dicho, con esa zona que a lo mejor sería como el denominador común entre los muchos que somos, cada uno de nosotros, ¿no? Somos muchos, todos son verdaderos, o algunos son verdaderos, pero hay algo que tienen en común todos, ¿no? Y esa zona es esa especie de centro imposible. Creo que esta idea que yo tengo de la personalidad es como como del ámbito de la psicología, a lo mejor, o del psicoanálisis, como algo verdadero, nuclear, se parece un poco al concepto de lo místico. Y también me dan ganas de decir que ese lugar en el que uno es uno, en el sentido de uno mismo, pero también de la unidad, es un lugar vacío. Es un lugar donde uno no está, ¿no? Es como una especie de utopía, o de sueño, o de cosa totalmente intermitente, que ocurre como con chispazos, con
fogonazos, es una sensación, diría también, más que una verdad, ¿no? Se vive como la máxima verdad. Eso también es un poco místico, creo, ¿no? Por lo que yo sé de los místicos, pues tienen una experiencia que perciben como que es una experiencia de una calidad, de un nivel de realidad infinitamente superior al nivel de realidad al que estamos acostumbrados en la mayoría de las experiencias que tenemos. Pues eso sí, eso es así, o yo lo digo así también. Sin mayor... No es alcanzable por el raciocinio. Claro, no es una cosa que se pueda alcanzar por el raciocinio, pensando... Es un vaciarse para claro. el aquí y ahora, que es un poco... Sí. Me gusta que digas lo de pensarse, porque yo creo que de esto he hablado algunas veces, porque es una cosa que he pensado mucho, y una de mis maneras de nombrarlo es que siempre estamos, o tenemos como muy claras o muy fijas las fronteras entre el pensamiento, o mente, corazón y alma, ¿no? O espíritu. Lo espiritual, lo intelectual, lo emocional, son unas etiquetas que ponemos a cosas, a experiencias, a estados de ánimo, a creencias, a lo que sea, nombres para poder comunicarnos, para poder entender algo, que también traicionan, como todo nombre, pero yo los acepto porque así es como vivo, y creo que todos vivimos así, con esas ideas y con esos conceptos, pero me parece que hay momentos en los que lo intelectual, lo emocional y lo espiritual dejan de ser cosas distintas y son una única cosa. Y eso, ese momento, ese instante, para mí es una cosa totalmente fugaz, que no puedo alcanzar a voluntad y que nunca he trabajado para alcanzar a voluntad, y eso no es mi camino. Pero a veces me ha parecido que esta es la manera de nombrar lo que me está pasando. Entonces, pues sí, creo que si no, no diría que es místico, pero que tiene cosas en común con lo místico, o con lo que yo entiendo de lo místico, que tampoco es un campo que domine, ¿no? Y creo que algunas experiencias... Bueno, pues está el libro que cuenta un estado de ánimo, por decirlo así, ¿no? O una experiencia personal, o pues... si me resultó interesante escribirlo, es porque había algo que cuando se disuelven lo intelectual, los límites entre lo intelectual, lo espiritual y lo emocional, y quizá algunas otras cosas, pues se va el lenguaje también, te queda sin lenguaje, ¿no? O dicho de otro modo, para nombrar eso hace falta hacer algo especial con las palabras. Eso es la belleza a la que yo me refería antes, ¿no? Cuando hablaba de belleza me refería a una belleza que no es una belleza de los ojos o del oído, sino una belleza que tiene que ver con la verdad, ¿no? La belleza entendida como una manifestación de la verdad o algo así. Entonces, pues sí, eso es la clave fundamental del libro, yo creo. Bueno, iba a decir que por eso me acabé de nombre. Decía que la belleza es la relación verdadera de las cosas, no necesariamente lo bonito. Sí, sí, eso. Pero bueno, hay muchos elementos. El elemento límite es también un elemento, es el elemento del bardo tibetano, es el elemento del tránsito, de evitar el tránsito, ¿sabes? El límite entre lo que era y lo que va a ser, ¿no? Y es esa experiencia, ¿no? Claro, claro. Eso que estás diciendo también. Esos elementos que me encantaría identificar, que sabes, por un poco más de tiempo. Eso está también muy explícitamente en el libro. Igual que hablaba de los límites entre esas tres cosas, están los límites entre el pasado, el presente y el futuro, que tiene que ver con lo que estás diciendo tú, y que también se habla ahí muchas veces, ¿no? Pero eso como personajes que aparecen, por decirlo así, ¿no? El lago, por ejemplo, tiene que ver, lo digo sin ningún problema, con la infancia, con un lugar de nacimiento, bueno, ahí está, ¿no? La relación entre el lago y el niño. Esto está dicho también, o sea que sí, que también todo esto lleva a una especie de cuestionamiento o de relación distinta con esa división un poco maniquea entre pasado, presente y futuro, ¿no? Y la cosa lineal y todo eso. ¿Qué decía Julieta? Que eres un místico contemporáneo, ¿no? Esa cosa que acabas de declarar a propósito de la pregunta del compañero es una experiencia unitiva en toda regla, ¿no? Pero ya lo que iba era que ya aprovecho por la parte institucional agradeceros a los dos la conversación muchísimo, porque partiendo de lo procedimental se nota que venís de clase y el centro bulle, esa fundación bulle desde ahí, ¿no? Y es maravilloso. Han surgido un montón de cuestiones muy interesantes, pero
no, sin pero, por yuxtaponer algo que creo que me apetece pedirte que pongas aquí, y es que de alguna manera falta el referente bóveda de todo este asunto, que efectivamente es un poemario largo, pero es un poemario o un largo poema subdividido en secciones con títulos muy concretos, y que es una narrativa entera con evolución interna que cuenta lo que le pasa al sujeto, a los sujetos, a través del amor y del deseo, ¿no? La experiencia de una historia de amor. Me faltaba como nombrar el referente cobertura de todo este asunto, lo he nombrado yo, pero yo en realidad lo que te quiero preguntar es ¿por qué el poemario empieza un mundo, termina siempre? Esa pregunta, ese tipo de preguntas, no solo esa, no las puedo contestar, pero puedo hacer hipótesis. O sea, quiero decir que le voy a contestar, pero sin ninguna certeza. Sí, pero empiezo por otro lado. Sí, es un poema de amor, claramente. O sea, de hecho, me acuerdo, no sé si te lo he contado, pero me ha pasado como que alguien me pregunta, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Sí, voy a publicar un libro dentro de 3 meses. ¿Cómo se llama? Flecha de nosotros. Ese amor, ¿no? Es como totalmente evidente, yo creo. La imagen de la flecha, sobre todo unido a... Si fuera solo flecha, ya sería de amor, ¿no? Pero si es de nosotros, es como muy explícito, ¿no? Y nada, pues también la flecha es un personaje que hay ahí, o sea, un motivo que aparece unas cuantas veces, muchas veces, y que no sé exactamente qué es, o sea, no se refiere, por eso es lo interesante de lo metafórico, pero también lo no metafórico, ¿no? No es que la flecha sea una cosa, no es el enamoramiento, no es el proceso de enamoramiento, es como un personaje que se vuelve un poco autónomo y tiene su rollo, sus relaciones con el pájaro, tiene su relación con el blanco, tiene su relación con la línea por la que va, ¿no? Aparece la velocidad, o sea, es un personaje. Entonces, la energía que hay es una energía del amor metido en un contexto en el que también hace que se disuelva la diferencia entre el amor, lo intelectual y lo espiritual. Un apunte, puede ser que lo que comentabas antes de la estupenda divagación entre composición que conceptualiza el todo y vivencia del presente puro de la creación, ¿no? Que en este texto decías, mis últimos poemarios, y yo estoy de acuerdo, se cruzan los dos procedimientos, la metáfora, el metonímico y la metáfora. Aquí quizá pueda ser que lo compositivo estaba en ti, eres tú, pero lo que hay de improvisación o lo que hay de vivo no grabable en disco es la experiencia amorosa. Pero bueno, no lo sé. ¿Pero por qué empieza un mundo, termina siempre? Un mundo se termina siempre. En realidad, empieza Flecha de nosotros, que es el título del libro, y empieza la flecha, ¿no? Y luego dice, un mundo se termina siempre. Todos los pasajes, las 17 secciones, no sé si todas, pero casi todas, empiezan como con una frasecita que parece que viene de otro lugar, ¿no? Que es una especie, a veces es como un resumen de lo que viene después, o una especie de anticipo de lo que viene después, a veces tiene otra relación, pero siempre es como distinto. Yo lo veo así, no sé si esto se verá en la lectura, la verdad. No es una cosa muy evidente. Pues no sé, me parece que el libro esta idea me la dijo una amiga de Berlín y me gustó mucho, hablaba de otro libro, pero decía que es como una configuración de un mundo, ¿no? Que el libro, estos poemas largos son como una configuración de un mundo con muchos personajes y creo que utilicé esta expresión tal cual, configuración, se la robé descaradamente. Y me parece que aquí aparece un mundo, se configura un mundo, que es el mundo del libro este. Pero también en el momento de la escritura, imaginando que yo escribí esa frase lo primero, que no lo recuerdo, puede que eso que aparece al principio no fuera lo primero que apareció cuando me puse a escribir, pero tal vez sí, ¿no? En cualquier caso es como que aquí empieza el libro con un mundo que se termina, con el mundo que se ha terminado y que deja espacio, digamos, para que aparezca un mundo nuevo, que se va a configurar un mundo nuevo, en el libro nuevo, en una nueva experiencia vital, ¿no? Que tiene
se termina siempre y que este también se va a tener que terminar alguna vez. Lo estoy pensando ahora sí, no sé si lo he pensado alguna vez esto, ¿no? Como que puede ser una especie de recordatorio, memento mori, ¿no? De recordatorio de la vanidad y la fugacidad de todo y vale, sí, aquí estás a tope, pero empezamos diciendo, cuidadito que esto es fugaz, ¿no? O puede serlo, al menos. Aquí se dice que lo es siempre, ¿no? No sé si se puede leer así, eso. Yo puedo, me parece que, en fin, que dice cosas, ¿no? Luego aparece otra vez, no me acuerdo exactamente cómo se desarrolla ese motivo del mundo y de siempre, ¿no? De frases que terminan con siempre. Antes he dicho, en lo que he leído, aparecía algo de, hay algo triste siempre, ¿no? No hay algo alegre siempre. Para mí eso son variaciones o desarrollo de ese motivo. Entonces, bueno, no sé, me parece que es una idea que como que me parecía bien que estuviera ahí, ¿no? Y que puede interpretarse de manera, por decirlo de una manera muy idiota, positiva o negativa, pero que está ahí la idea. Y que vamos a construir un mundo con la idea de un mundo se termina siempre. Y a ver qué pasa. Y Máximo también quería decir algo, ¿no? Ah. ¿Algo más? Que nos leas algo para cerrar. Vale, pues voy a leer el último, que me gusta para leerlo. Se llama El Blanco. El blanco es nuevo. Cuando la flecha da en el blanco, surge el blanco. El blanco no existía antes del impacto. El centro del blanco ya era rojo. Cuando la flecha da en el blanco, surge la flecha. En la flecha, el pasado desborda el presente.